en este excelente programa. Te felicito por el perfil que le estás dando. No, nosotros agradecidos contigo porque Mauricio es un hombre sumamente importante. De hecho, lamentablemente no radica del todo con nosotros, aunque lo más importante es que su corazón está aquí con nosotros, Venezuela. Mauricio, nosotros decimos que es más venezolano que la arepa. Así es. Y de hecho soy uno de los afortunados que puede vivir parte del tiempo afuera y parte del tiempo aquí, en el sentido de que estamos también, tuvimos la necesidad hace un par de años de abrir puertas en la empresa afuera. Primero principal por necesidad, ¿sí? De otra manera las empresas en Venezuela tienen muchos problemas para sobrevivir. Nosotros somos una empresa del ramo ferretero, como tú has adelantado un poco, que nos dedicamos a comercializar todo lo que es materiales de construcción, de iluminación, tecnología LED, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama tu empresa? Se llama Venilumca, Venezolana de Iluminación. Es una empresa, como la mayoría de los rubros del sector ferretero en Venezuela, es prácticamente 100% importado. Entonces, el tema de la consecución de los dólares en los últimos años ha complicado nuestra existencia misma. Tuvimos entonces la necesidad y la fortuna de poder hacerlo, de salir extra fronteras y abrir puertas en Estados Unidos, humildemente, lentamente, pero de manera muy segura. Pero ese era un proyecto que ya está, disculpa que te interrumpa, sí, ante esta situación país. Eso era un proyecto que ya tú lo tenías en mente, ¿correcto? Sí, desde el año 2010, 2011 ya teníamos la inquietud de hacer algo afuera, aprovechando un poco la costumbre. Yo hace muchos años tuve la suerte de estudiar en los Estados Unidos y bueno, le agarré un poco el gustico el tema del trabajo allá, pero me he dado cuenta, estando allá ya en plan de trabajo y no de estudiante, que es muy diferente. O sea, nosotros, por más que haya ciudades enteras llenas de venezolanos, por más que haya sitios donde puedas comerte una buena arepa, una buena cachapa, por más que haya partidos de la Vinotinto y por más que tengas grandes amigos venezolanos, no es Venezuela. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Porque si tienes todo, tienes amigos venezolanos, tienes proyectos venezolanos, trabajas con venezolanos, sí, hay seguridad. Hay una serie de cosas que aquí ya no hay. ¿Qué falta entonces? Déjame ver si lo puedo frasear correctamente para que no suene como que yo estoy, promoviendo el caos, ¿no? Pero nuestro propio caos venezolano, nuestra propia no saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar la semana que viene, eso, a pesar de que muchas veces es negativo para las empresas, es muy sabroso para nosotros lo que hemos crecido en Venezuela, porque nos gusta, improvisar en el camino, nos gusta inventarnos como decimos, nos gusta saber que quizá vamos a tener que tomar una decisión de estas que hay que tomar en caliente para poder surgir. Y mucho de eso, evidentemente, en países como Estados Unidos, países como Francia, como España, como Inglaterra, que son países tan ordenados, no ocurre. Entonces todo está escrito, todo está hecho, ya tú sabes lo que va a pasar mañana, no hay mucho que inventar. ¿Cero creatividad? También hace falta un poco de creatividad, pero la monotonía puede atentar contra nuestra propia necesidad de divertirnos un poco creando e inventando. Decía, por cierto, un amigo en común, Jorge Totti, que era un riesgo vivir así como nosotros vivíamos, porque vivíamos en medio de la astucia. Que esa astucia había que sumarle conocimiento para que cuando esto se arreglara no nos agarrara desapercibido, porque creíamos que no las íbamos a saber todas porque habíamos podido solventar la crisis, pero no, que con astucia no se vivía ante la globalización. Estoy de acuerdo con Jorge. Mira, por eso es que el venezolano le va bien cuando sale a otros países, en su mayoría, tampoco son todos los casos evidentemente, pero hay gente que tiene diversos grados de preparación que va a otros países. Ahorita está muy de moda el tema de Perú, el tema de Chile, Argentina. Los venezolanos llegan allá y no importa qué grado de instrucción tengan, inmediatamente inventan algo, crean empresas, buscan trabajo. No solamente los que crean empresas, sino que los que trabajan para otras empresas son muy apreciados por sus supervisores y sus jefes, porque el venezolano es un individuo bien entrenado, es un individuo trabajador y es un individuo educado, y es muy responsable también. Esas campañitas de que el venezolano es flojo, de que no trabaja, eso se aplica quizá a ciudadanos de otros países, pero no a nosotros, los venezolanos, que estamos acostumbrados. Que la mayoría se paran a las 4 de la mañana, viven en Cati y trabajan en
Petare. Y que tenemos Por 40 años ponerte. en crisis, porque Ujú. esta crisis no es de hace 20 años nada más. Esta crisis viene, yo recuerdo, y yo soy un hijo de esa crisis, de los años finales de los años 80, cuando se empezó a desmoralizar toda la economía del país. Y bueno, hemos aprendido entonces, como bien dice Jorge, a ser astutos para poder sobrevivir dentro de esta misma crisis. A ti te tocó ser presidente de Consecomercio en un momento complicado, recuérdame si no es verdad o no, se había muerto el presidente Chávez, ¿no? Es correcto. Cuando tú asumías la presidencia. Si tuvieras que resumirnos rapidito, ¿cuál fue la parte más fuerte de asumir esa presidencia en ese momento? Bueno, tengo dos respuestas, una seria y una en broma. La en broma es que cuando la asumí había ley seca. Entonces, Yo lo viví porque yo estaba organizando el evento con la Cámara de Nueva Esparta. exacto. Entonces, había ley seca y no pudimos celebrar digamos, esa ascensión a la presidencia de Consecomercio. Pero por otro lado, sí fue una crisis muy, muy, muy grave. Muere Chávez, entra Maduro al poder, hay unas elecciones. Inmediatamente empezó digamos, las tuercas a ser más apretadas con el sector comercio. Y bueno, desde entonces eso no ha variado. Tú te das cuenta que todos los meses de noviembre el sector comercio es la niña bonita de la película. Inmediatamente salen los organismos oficiales a supervisar negocios, la SUNDE, el ministerio, etcétera, a hacer una razzia de los talleres, de las carnicerías, etcétera, porque quieren obligar a los comerciantes a vender a unos precios por debajo de su costo de producción o de importación. Y eso le ha causado un gran daño al comercio. Y sí, esa época de 2013-2015 fue bien complicada porque ahí fue donde realmente arreció la crisis, ahí donde se sintió la falta de dinero, la falta, digamos, la devaluación. Comenzamos del a vivir bolívar. todo esto que hoy estamos viviendo, fue el epílogo, ¿no? Y en el sector comercio fuimos definitivamente centros de atención en el sentido de que los comerciantes son el eslabón final con el consumidor y que trae todo el lastre de deficiencias desde la producción hasta la transformación y pasando por la producción de productos hasta que llegan al comercio. Y si el comerciante no tiene nada que vender, pues entonces los precios suben y el que sufre es el consumidor. Nosotros siempre nos acordamos de ti porque tú creaste un evento que hoy está más vigente que nunca, que era los comerciantes también son consumidores. Y hoy está más vigente que nunca. Ahorita más que nunca lo están padeciendo ustedes, ¿no? Es así. El comerciante mismo es padre de familia, el comerciante mismo tiene hijos en el colegio o en el liceo, tiene que pagar comida, tiene que pagar vestido, y el comerciante mismo se da cuenta de que sufre por los dos lados, sufre por el lado de personal y por el lado profesional también. Entonces, evidentemente que todos estamos en situación de problema. Tú escuchas a la gente del agro hablando, la gente de los ganaderos, los industriales, y todos están con el mismo problema, que es que las políticas económicas de este gobierno, particularmente de este gobierno, han sido nefastas para la economía venezolana, nefastas para la población, y si aquí no hay un cambio radical en las políticas económicas, esto va a continuar empeorando, porque Venezuela es un país que tiene tantos recursos que definitivamente no va a quebrar nunca. Entonces cada vez se va a poner peor la situación. Sí, bueno, creo que nos espera un 2018 bastante fuerte, nos decía el último informe de Data Análisis y el IESA, pero que el 2019 al fin la economía por sí sola iba a dar mejores frutos. Esperemos que así sea. Pero hoy queremos hablar de Mauricio. Por ahí nos dijeron que Mauricio tocaba el 4, tocaba la charrasca, había pertenecido a un grupo de gaitas en los años 80, que cantaba blues. Cuéntanos un poco esas anécdotas musicales entonces de Mauricio, que yo no particularmente no las conocía, y eso que tuve el placer de trabajar con Mauricio cuando fue presidente de Consecomercio. No, el placer fue el mío, Ingrid. O sea y de verdad que fueron tiempos muy, muy bonitos, y creo que podemos reeditarlos de nuevo porque Total. Somos ambos comunicadores y estamos en la Trabajar onda. con Mauricio es excelente, amigos, porque cuando usted levanta un teléfono y dice, estoy llamando de parte de Mauricio Tranqué, le tienden a uno una alfombra roja. Todo lo que uno pide, se lo dan. Así, ahora a mí me preguntan, ¿cuál es tu recuerdo de Mauricio? Yo digo ese, levantar un teléfono, porque ¿qué significa eso? Que lo hiciste bien, que todo el mundo te estima, que todo el mundo te respeta, y que si está llamando de parte tuya es porque el proyecto, lo que uno le va a solicitar, tiene credibilidad y es seguro de hacer, pues. Eso es muy, muy agradable, pues, ir dejando por la vida esa huella. Uno trabaja en la vida ahora después de cierta edad y con canas en la cabeza. Uno trabaja en la vida es para eso, quizá para que el día de mañana mis hijos
puedan decir mi papá, oye, lo hizo bien, o mis amigos o mis colegas puedan sentirse agradados. Eso es realmente lo que uno busca, ¿no? No es un tema de éxito profesional, económico, sino más bien el tema de sentirte que lo hiciste bien, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con tu educación. Pero tú hablabas de la música, sí, me encanta la Sí, música de sí, chamito. que, Yo tenía ujú. un tío, Carlos Enrique Plaza, que él era fanático del rock and roll. Y yo llegaba a casa de mi abuela, donde él vivía, y inmediatamente nos íbamos al baño. Entonces, el tipo tocaba la guitarra y me daba un cuatro y yo empezaba a darle. Y a partir de ahí empecé a escuchar música que yo ni siquiera entendía. Yo tenía 7, 8 años. Después, sí, efectivamente aprendí a tocar el cuatro en el colegio. Tuvimos un conjunto de gaitas, dos conjuntos de gaitas, uno cuando estaba chamo y Dime el nombre de ese grupo. bueno, fue una agencia de publicidad realmente, la Ajá. agencia de Gustavo Gersi, que Ujú. Ah, mi claro, primer Gustavo. jefe, mi gran amigo, tremendo ser humano, mi primer jefe. Tuvimos un conjunto de gaitas por 2 años. Y sí, toqué la charrasca. Y al punto que me acuerdo que me sangraban las manos, porque yo me pelaba la charrasca y me daba con el- Imagínate. pero me acuerdo que hicimos un toque con Melody Gaita, que hoy en día es Ujú, muy famoso. Ese año se estaba lanzando Melody Gaita. ujú, Y entonces a nosotros nos tocó tocar en un sitio que ya no existe en el CCT, que se llama Seasons. ¿Te acuerdas de ujú. Seasons? ¿Usted se acuerda de Seasons? Bueno, muchos de tus oyentes con alguna edad se acordarán de Seasons. Bueno, y fue realmente espectacular porque, claro, teníamos 25, 26 años, aguantábamos esa rumba durante todo diciembre, no parábamos, todas las noches teníamos un toque distinto. Y después, mi hijo mayor, mi hijo Mauricio, eh, le empezó a gustar la cosa. Un día le regalé un bajo, con su corneta y tal, y hoy en día, con 31 años, es músico, tiene una banda, escribe música, es rockero, y bueno, tuvimos el gusto el fin de semana pasado en Margarita de tocar una canción juntos. Me encantó eso. Sí, por ahí nos dijeron que ese grupo se llamaba Los Macheteros. Ah, no nos habías dicho eso. Bueno, no, los macheteros eran un equipo de softball. Ah, ok. Un equipo de softball Ajá. donde jugué también unos años, Ujú. de unos amigos. Jugábamos aquí en Chacao, cerca, por cierto, en el Liceo Gustavo Herrera. Y quedamos subcampeones en una temporada y perdimos contra la policía de Chacao, me acuerdo. Tú eres un comunicador social nato. Porque yo sé que cuando nos reuníamos a trabajar, el comunicador parecías tú. ¿Cuál es, vamos a un momento pausa, pero resúmenos antes de irnos rapidito, cuál es tu trayectoria académica y por qué quedaste en el gremio y qué tan importante para ti son los gremios? Pues. Mira, yo estudié comunicación social en la Universidad de Miami. Me gradué en los años 80, a mediados de los años 80. Me especialicé en publicidad y mercadeo. Uh-huh, Y cuando regresé a Venezuela, recién graduado, empecé a trabajar en publicidad con Gersi. Y uh-huh. después trabajé en dos agencias más. Y posteriormente fundamos nuestra propia empresa, finales de los años 80, el año 90, donde también trabajé con todo el tema del mercadeo y las ventas. Y creo, sí, que los gremios, más que ningún otro organismo, gremios empresariales, deben tener vías comunicacionales, deben tener una buena relación con la prensa, con los medios, y deben, digamos, converger su mensaje a la población, sobre todo el sector nuestro, el sector comercio, con el cual todos nos podemos relacionar. Pero al final te quedaste, no quisiste ejercer ninguna actividad principal desde el punto de vista comunicacional, como ser periodista o tener un programa de radio, sino que decidiste quedarte como empresario, como comerciante. Sí, y ahora ¿Consideras que ahí te ofrecías más utilidad a la sociedad? yo siento que eso al final fue lo que me gustó. Me sentí que estaba expresando mi vía comunicacional a través del mercadeo de la empresa donde estaba involucrado, el mensaje, el tema de la imagen de la compañía. Me pareció que esa era más la vía que me correspondía, aunque ahora, después de cierta trayectoria, ahora estoy un poco regresando a la parte más comunicacional pura, que es el tema de la organización de eventos empresariales. Así que Eso no nos vas a hablar, vamos a escuchar un poquito de música y cuando regresemos a hablar un poquito de la parte humana. Mauricio está casado, tiene hijos, tiene hermanos, cómo lleva la parte familiar y los amigos, ¿te parece? seguro.
Estás en sintonía de Venezolanos Exitosos con Ingrid Arriachi. Aquí, amigos, seguimos en Venezolano Exitoso, hoy con Mauricio Tancredi, como siempre con nuestros programas tocando la parte humana, y te tenemos una sorpresa. Alguien te quiere saludar. Te tenemos en línea ya. ¿Aló? ¿Se escucha? Buenos días, te escucho. ¿Sabes quién es? Habla para ver. ¿Cómo estás, Ingrid? Hola, Mauricio, bienvenido. Estamos entrevistando a tu papá. Y queríamos que nos contaras algo de él que no supiéramos, alguna anécdota, algo así, y por supuesto saludarlo, pues, que nos puedes decir tú de tu papá. Bueno, en primer lugar, sí, los saludo. ¿Cómo estás? Un placer hablarte. Hola, hijo, ¿cómo estás? Que me iban a contactar en esta ocasión. A ver, ¿qué te puedo decir? No sé si sabían que es un músico que no ejerce, pero que tiene amplias facultades musicales. Ahí es que vienen las mías. Gracias, hijo. Oye, viniendo de ti, bueno, pues. Cuéntanos, también nos habías comentado, Mauricio, ayer que él tenía ciertos rasgos de actor, ¿no? Que había querido ser artista y actor hace algún tiempo. Sí, de hecho, actuó en varias obras de teatro y varias películas de producción nacional, en las que yo también estuve. Hizo un papel, recuerdo, de soldado realista. Una película de Antonio José Sucre. Ya la relación de ustedes es bien bonita porque, hoy siempre van a ser padre e hijo, pero ya son amigos, ya son como cómplices, ¿no? Claro, es como tener un hermano mayor, porque, bueno, imagínate, nos llevamos 25 años de diferencia, que eso es prácticamente nada. Unas palabras, si tuvieras que definir a tu papá más allá de músico, ¿cómo lo definirías y qué ha sido la huella más importante que ha dejado en ti? Claro, bueno, primero es un tipo súper noble, súper honesto, siempre ha sembrado la semilla del trabajo, pues, en mí, en mi hermano y en la familia, el valor de las cosas, más allá de las cosas materiales, es el valor del trabajo, el valor de la familia, del cariño, de las relaciones personales, y que eso siempre hay que cuidarlo muy bien, pues la lealtad que se tienen las personas entre sí es el mayor valor que puede tener. Totalmente de acuerdo contigo, Mauricio, y uno lo nota cuando uno te trata a ti, porque tú eres lo que le hizo de ti. De verdad que nosotros, creo que no hay amigo de Mauricio Tancredi papá que no conozca a Mauricio hijo. De verdad que muchísimas gracias por ser cómplice con nosotros para algunas cositas para esta entrevista. No, gracias a ti, y de verdad muy contento de poder ayudarlos y atenderlos en esta entrevista de mi papá, siempre muy contento. Te quiero, hijo, gracias por tus palabras. Un abrazo, Mauricio. Un abrazo, por gusto. Ahora cuéntanos tú de tu familia. Espero que te haya gustado la sorpresa. Wow, estoy aquí con el corazón arrugadito. ¿Verdad? Mauricio es un encanto. Mauricio y yo nos conocimos una vez en un evento que tú y yo hicimos juntos y después siempre chateamos. Y a mí una de las cosas que más me encanta de tu hijo es que ama este país con locura. Sí, él definitivamente él dice que él es el que va a pagar la luz, ¿no? Sí, es que hay que pagarla. Sí, bueno, mi hijo mayor, Mauricio, él nació cuando yo estaba todavía muy jovencito, pero más que jovencito estaba inmaduro, con 24, 25 años. Entonces él me ayudó mucho a mí a madurar. La relación ha mutado de padre a hijo a amigos y de amigos a socios. Y hoy en día, bueno, ahora que es un hombre ya casado, bueno, sí, como tú dices, él adora Venezuela. De hecho, él tendría posibilidades de irse. Está casado con una bellísima mujer que es española. O sea que él tendría la vía pues para irse para otro país, y él es el primero que dice que no solamente por el tema que adora a Venezuela, sino que es uno de estos tipos trabajadores que anda por ahí, no anda por ahí pensando en lo malo, sino en lo bueno. Y ese es un tema muy importante, que es que para poder ver las cosas buenas que están pasando en Venezuela, hay que estar en Venezuela. De la gente lamentablemente la gente que está afuera, y entre los que me incluyo cuando estoy afuera, tú solamente ves lo malo, lees acerca de lo malo y dejas de ver proyectos especialísimos como el emprendimiento que está ocurriendo ahorita en Mérida, por ejemplo, o los 300 muchachos que se juntan cada 15 días para reunirse a hablar sobre emprendimiento en Margarita.
o todas las cosas buenas que están pasando en el Zulia y en Caracas. Hay muchas cosas buenas pasando en Venezuela, mucha gente valiosa en nuestro país que se rehúsa a irse porque sienten que hay otro país nuevo, bello, progresista, creciendo en la dermis de este desastre que está ocurriendo hoy en día, y estamos seguros que esto va a pasar más pronto que tarde. Mira, Mauricio, comienzan a llegar los mensajes, voy a tratar de leerlos rapidito. Las tejedoras, que qué hermosa entrevista. Irma nos dice que qué hermosa que muestre la faceta humana de este venezolano, que transmite sencillez y evidencia que alcanza metas debido a su formación. Y te escribe un amigo incógnito que dice: soy Cristóbal, un pana incógnito, pero en verdad Mauricio, desde que éramos pavos, mostró siempre esa calidad de hermanazo, solidario, alegre, con una fija meta, triunfar, destacar en todo lo que se metía. A muchos nos salvó de meternos en cosas que no debíamos si no hubiéramos permitido crecer y ser quienes somos hoy. Ya medio pures, con hijos, luego le digo quién soy, te llamo hermanazo querido, estoy en la ollera. No revelen sus secretos, está bien, lo aceptamos. Dos preguntas, Mauricio. Claro. ¿Se puede emprender en un país en crisis como el que está Venezuela ahorita? Tú que lo ves desde afuera, ¿se tiene esa visión? ¿Todavía podemos emprender aquí? Sí. ¿O solo sobrevivir? No, definitivamente, y lo vemos todos los días. Tú lo ves todos los días, que estás muy involucrada con ese tema, el caso de las franquicias, el caso de los venezolanos jóvenes. Yo sé que es un cliché todo esto, pero cuando hay crisis, en la crisis pavorosa como la que estamos viviendo, o como la que vivió el Perú en los años 80 y 90, o los países centroamericanos, es cuando más hay oportunidades para emprender, es cuando más hay oportunidades para emprender y sembrar raíces, porque mucha de la filosofía de las empresas en Venezuela es: mira, déjame reducirme un poco, déjame tener el número de empleados necesarios exclusivamente para mantenerme al día, y déjame entonces invertir lo mínimo mientras estoy viendo qué voy a hacer. Tú ves como en muchas compañías, empresas pequeñas, grandes, medianas, que están sobreviviendo, pero al mismo tiempo están alimentando sus factores internos, están capacitando a su gente, se están manteniendo, quizás creando productos o creando proyectos y guardándolos ahí hasta que sea el momento para hacerlo, porque tampoco parte de la filosofía de una empresa que sobrevive es hacer inversiones locas. Tú tienes que saber que en este momento hay que tener muchísimo cuidado, muchísimos pies de plomo con el país que estamos viviendo y con las inversiones que hay que hacer. Entonces, definitivamente Venezuela, y lo dice gente que está viviendo en otros países y que no quiere soltar su nicho en el país, Venezuela sigue siendo un país de oportunidades, así parezca, digamos que me estoy chupando el dedo con esto que estoy diciendo, pero todo lo contrario. No, yo soy una de las que los cree fielmente. Yo todos mis proyectos y todos mis programas tienen una sola etiqueta, que es invertir en Venezuela. Y cuando se habla de invertir en Venezuela, no se habla de invertir solamente dinero, se habla de invertir en esfuerzo, principios, valores, constancia, enseñarlo porque uno sabe al que está al lado, demostrar que sí se puede. Pero cuéntanos algo que nos dijo Mauricio: eres actor, ¿cómo es eso? Tiene toda la pinta para hacerlo, las chicas que están conectadas lo pueden ver. De hecho, la chica que lo recibió en el estudio dijo que buen mozo, eso es innegable. Mauricio es bello por dentro y por fuera, no todas. Gracias. Tiene su club de fan con nosotros, así que cuéntanos eso, que yo de verdad nunca me lo imaginé, que era actor, que trabajó en unas cuantas películas y obras de teatro, ¿no? Bueno, tú sabes que todos tenemos nuestros gusticos y nuestra sensibilidad artística, ¿no? Uh-huh. Ya bien sea la música, ya bien sea la actuación o digamos, o escribir, que al final eso, así fue como comencé cuando empecé a trabajar en publicidad. Pero sí, bueno, en una oportunidad, estando yo soltero, sé que aclararlo, tuve una relación con tuve una relación con una persona que trabajaba en el medio del cine, ni siquiera era televisión ni teatro, en el medio del cine. Y bueno, me involucré un poco con ese tema de la actuación, de la supervisión, etcétera, etcétera. Y hice unos cursos, unos talleres de actuación. Uh-huh. Por cierto, el grupo Actoral 80, que está allá en Parque Central, que ya creo que los desalojaron hace poco. Siempre tengo que hacer una crítica con respecto a eso, porque... no es una crítica, es mostrar una realidad.
Sí, Héctor Manrique y su grupo ha hecho maravillas en Venezuela por el teatro y por la actuación y por el arte, ¿no? Y es realmente lamentable que eso ocurra. Pero bueno, hice varios cursos allí y sí, me pude involucrar con el casting de varias películas, entre ellas me acuerdo Sucre, donde fuimos un fin de semana con Mauricio a filmar. Él hizo de Antonio José de Sucre chiquito, de 7, 8 años. Y a mí me tocó hacer a un general realista, como también él dijo, ¿no? Y hablar con un parlamento y con acento español. Oye, y lamento mucho no haberme tomado fotos en esa época. Y ese mundo es apasionante. ¿Cómo lograste escapar de allí? Porque el que entra al mundo de la actuación difícilmente logra escapar, ¿no? Porque eso es como una droga. Sí, no, a pesar de que me encanta la actuación, me parece un arte espectacular. También inclusive mi primo Humberto Tancredi, él trabajó en Venevisión muchos años, toda su vida, y él en esa época él era delegado sindical de Venevisión ante los actores, ante el sindicato de actores. Entonces lo visitaba mucho y también tenía mucho que ver con ese mundo, pero yo creo que en el fondo yo busqué la actuación más por un tema de hablar en público, más un tema del hecho de que pero del miedo escénico, algo así, algo que tenía que ver con eso, ¿no? Poder hablar en público, poder tener un poquito mejor dicción, quizá todo el tema de la expresión corporal, eso te ayuda mucho en la actuación. De hecho había personas que no tenían esa intención de ser actores como tal, pero que lo utilizaban para poder hablar en público mejor, para poder expresarse mejor, y creo que yo en el fondo fui uno de ellos. Claro, yo me acerqué a eso pensando un poco en el tema actoral, pero al mismo tiempo era empresario, ¿no? Entonces era una época en la cual tenía que tomar mi decisión, ¿no? Y creo que ese entrenamiento, muy bueno, me sirvió un poco para lo que tuve que hacer después con mi desarrollo con los medios de comunicación, las entrevistas en vivo en radio, televisión y prensa y todo esto. Creo que me ayudó bastante y bueno, y agradezco mucho y siempre agradezco esa época porque me conseguí con gente espectacular, actores famosos de Venezuela que son las personas más sencillas del mundo y de verdad que es un mundo muy, muy bonito. Mauricio, tenemos que ir al corte y ya seguimos con la entrevista, no sin antes decirte que Milagros te manda saludos y bueno, una carta de amor, está desde México y agradece que sigan existiendo personas como tú, gente buena que hay en Venezuela. Gracias. Vamos al corte. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. Con unas felices Pascuas y un próspero año nuevo, Calixto Pérez se abraza a sus clientes deseándole mucho progreso. Somos Repuesto del Hogar El Llanito, avenida principal del Llanito subiendo por la estación de servicios. Toda la línea blanca, La Regla, Calixto Pérez y feliz Navidad.